nuestra nueva sesión. Ustedes me comentan si se ve, no se ve. Ok, perfecto. Entonces, la clase pasada, solo para refrescar un poco y sobre todo para quienes aún no han tenido la oportunidad de revisar o recién se están incorporando, habíamos hablado de que todo proceso de selección, todo proceso de reclutamiento y selección de personal tiene que pasar por un paso previo básico que es la evaluación orgánica. ¿A qué se refiere esta evaluación orgánica? Ahí tal vez algunos chicos pueden ir comentando algunos de los puntos más importantes, pero básicamente se refiere a la evaluación de la organización, de dónde nos encontramos, quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Incluso hablamos de este término, ¿no? Que se utiliza bastante y muchas veces es muy mal empleado, que es la cultura, ¿no? La cultura organizacional nunca es negativa ni positiva, así como la cultura de las personas jamás es negativa ni positiva, simplemente es cultura. ¿Qué es lo que podemos medir entonces en reclutamiento, en selección, en gestión del talento humano, en recursos humanos? El clima organizacional. La cultura es una sola, nunca es positiva ni negativa, ¿ok? Pero ¿qué pasa si en mi organización nunca nadie se saluda? Pues eso influye en el clima, pero así es su cultura, así es como está diseñado. ¿Puedo cambiar la cultura? Seguramente, y muchos tendrán que hacerlo, trabajarlo, evaluando la situación de sus organizaciones. Hablamos de los beneficios, hablamos también de que nosotros para empezar a seleccionar y a reclutar personal necesitamos conocer el régimen al que pertenece mi organización, ¿no? Por ahí escuché que había personas de otros países. Bienvenidos, muchísimo gusto. Me encantaría poder darles ejemplos también de contrataciones como escuché de República Dominicana, pero les explico un poco a aquellos que tal vez son de fuera. En mi sesión pasada tenía también gente de Bolivia, ¿no? Y a veces la legislación laboral no se aplica a la realidad de todos los países, pero sí hay situaciones que hacen match o tienen cuestiones comunes, ¿no? Los regímenes laborales aquí en el Perú son diferentes y otorgan diferentes beneficios. Eso quiere decir que un trabajador de la microempresa no tiene los mismos beneficios que un trabajador de la pequeña empresa ni un trabajador del régimen general. Incluso conversando y pensando también en nuestros colegas contadores, habíamos hablado de qué, de PRICO y MEPECO. ¿Qué es PRICO? Principal contribuyente. ¿Qué es MEPECO? Mediano o pequeño contribuyente, ¿no? Y nosotros desde ahí ya podemos ir definiendo qué es lo que yo puedo ofrecerle a un colaborador, qué tipo de colaborador puedo adquirir, qué tipo de colaborador puedo incorporar. Si yo no tengo un régimen general y me peleo, entre comillas, vamos a decirlo así, me peleo con empresas de régimen general siendo yo microempresa por un colaborador que tiene 3 maestrías, un doctorado y obviamente mi tope va a ser más bajo, ¿no es cierto? Voy a poder acceder a colaboradores con otro tipo de formaciones, ¿no? Dependiendo también de la oferta económica, pero muchas veces estas son las cosas que determinan qué tipo de persona voy a buscar. Habíamos hablado también de los valores y ya tomo estos 5 minutos que acaban de pasar para solo recordar nuestra clase pasada. Como les había dicho,
anteriormente, ustedes tienen la total apertura para participar, escríbanme en el chat, levanten la mano si es que desean, si se les ocurrió una excelente pregunta, abran su micro, no hay problema. Lo que yo quiero es que todos ustedes, ahorita estamos ya 32 personas, yo quiero que todos ustedes sientan esta clase más humana. Yo sé que estamos detrás de una computadora, algunos estarán con el celular, pero lo importante es que nosotros en esta interacción podamos recordar de lo que se está hablando, ¿no? Porque a veces, como cuando ponemos la radio, pum, prendo la radio y está ahí cantando Shakira, ¿no? Que las mujeres facturan y yo ni siquiera me pongo a pensar en qué es lo que realmente está diciendo, ¿no? No reflexiono sobre lo que ella está tratando de contarnos. Entonces, ese es el motivo por el que yo los invito a participar, los invito a escribir, los invito a abrir sus micrófonos. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar. Ya hemos pasado la evaluación orgánica, ya sabemos en dónde estoy trabajando, ya he diseñado la visión, la misión, ya establecí cuáles son los valores generales que tienen que caer en absolutamente todas las posiciones, en todos los niveles, ya he conversado con los gerentes y he podido definir cuál es la cultura que se está aplicando en esta organización. Y ahora, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y es el paso del que muchos habían hablado en la primera clase, ¿no? El que consideramos siempre el paso uno, el primer escalón para adquirir, para atraer nuevo talento. Y este paso es el diseño del perfil de la posición. Ahora, para esto, nosotros debemos definir el tipo de reclutamiento que vamos a hacer. ¿Ok? Espérenme. Uy, no puede ser. Ya. A ver, chicos, denme un segundito porque no tengo la diapositiva que yo les quiero presentar. Es una diapositiva de nuestro tema 3. A ver, denme un segundito, chicos. Perdón. Entonces voy a seguir conversando con ustedes acerca de que el paso siguiente es el diseño del perfil de la posición. ¿Eso qué significa? Que yo debo establecer paso a paso el tipo de persona que estoy buscando. ¿Cómo lo voy a determinar? Ya habíamos visto en la clase anterior que habíamos visto que yo necesito imaginar cada una de las cualidades que voy a buscar en esta persona que va a incorporarse a mi organización, ¿no? Podemos hablar de la formación profesional, podemos hablar de las habilidades, podemos hablar incluso de las cualidades, la actitud, la aptitud. Aquí vamos a descubrir absolutamente todo lo relacionado a lo que yo estoy buscando y qué es lo que voy a comunicar al momento de al momento de poner mi publicación para atraer nuevo talento. Esto también nos ayuda tremendamente a definir cuál es el camino que yo voy a tomar, cuál es el lugar en donde voy a realizar mis publicaciones, eh, por qué medio lo voy a hacer, si lo voy a hacer en Indeed, si lo voy a hacer en Boomerang, si lo voy a hacer si lo voy a hacer en periódico, en radio, etcétera, ¿no? Tenemos un sinfín de lugares donde nosotros vamos a publicar nuestra oferta, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de persona yo quiero atraer, cuál es el tipo de persona con la que yo quiero trabajar.
Entonces, ¿cómo se hace un diseño de perfil de puesto? Y este es el documento que yo les quiero mostrar. Permítanme un segundito, por favor, para poder compartirlo con ustedes. A ver. Y este documento también se los voy a enviar por medio de nuestra coordinadora para que ustedes puedan utilizarlo, puedan aplicarlo, etcétera, ¿no? Permítanme, por favor. Listo. Vamos a verlo. Ok. Vamos a abrirlo. Aquí está. Listo. Mm, ok, aquí está. Este es el documento que yo quiero compartir con usted. Y en este documento, por favor, ahí en el chat me confirman si lo ven, si no lo ven, me dejan saber. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí lo logran ver? Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias, Stacy. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo ya pude elegir, pude seleccionar absolutamente todos los aspectos relacionados a la posición que yo voy a publicar? ¿Cómo es que yo plasmo este documento, no? Ya habíamos hablado de que no solo se trata de diseñar la evaluación orgánica por hacerlo simplemente. Se trata de que yo pueda establecer esto. Esta es la razón por la que yo decido realizar esta evaluación. ¿Por qué? ¿Me va a ayudar con qué? Con la misión de la posición, ¿no? Acá tenemos en el puesto número 1 de lo que tenemos que diseñar para yo poder empezar con mi reclutamiento es el perfil del puesto, ¿no? El ADP. Entonces, acá podemos ver que nosotros tenemos una misión de esta posición, ¿no? Tenemos la misión de la posición, tenemos las principales funciones y responsabilidades del puesto, procedimientos importantes, ya habíamos dicho, ¿no? La importancia de detallar cada cuánto tiempo se hace qué. Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? Realizar de forma quincenal y mensual tal cosa según los cronogramas establecidos. Cálculo de horas extra, cálculo de trabajos en feriado, ¿no? Para el pago. Yo les estoy hablando de una posición hipotética de recursos humanos. Reporte, realizar, organizar, elaborar, reportar tal cosa, gestionar, realizar procesos de bajo tal indicación, bajo tal reglamento, bajo el reglamento de seguridad, bajo siempre
con una base legal interna, con una documentación interna. Entonces, esto nos va a servir para poder empezar nuestro proceso de reclutamiento. ¿Por qué? ¿Por qué, María José, nosotros tenemos que hacer todo esto si lo que yo en realidad quiero es ya empezar a entrevistar un montón de gente? Precisamente porque tú necesitas encontrar a la posición, a la persona que se va a adaptar completamente. ¿Qué pasa si tú no tienes esto, ¿no? No tienes esto detallado, bajo qué norma, y esa persona no conoce la legislación, o esa persona no sabe nada acerca de seguridad y salud en el trabajo, o esa persona no sabe absolutamente nada de buenas prácticas de manufactura. Entonces, es importante que tú lo pongas porque así vas a tener una publicación completamente clara, que es lo más importante. Dos, no vas a recibir gente que no tiene nada que ver con la posición que tú estás ofertando, ¿no? Y aquí detallas, por ejemplo, en los procedimientos importantes. ¿Cuáles pueden ser procedimientos importantes? Registro de huella dactilar a la entrada y salida, portar el photocheck siempre en toda actividad relacionada a la organización. ¿Por qué les comento esto? Al momento, por ejemplo, de que nosotros contratamos una persona y no establecemos estos procedimientos importantes, ¿dónde se ven las falencias? ¿Dónde se ven los fallos? ¿Dónde se ven los huecos? ¿Dónde se ven las carencias a causa de esto? Con los problemas, cuando surge una situación, cuando surge un inconveniente. Por ejemplo, yo les hablo de un caso real. Eh, Como les comenté, tengo experiencia en telecomunicaciones, ¿no? Y uno no puede influir, digamos, en la vida del colaborador después del horario laboral, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un colaborador se retira de la empresa y tiene un problema afuera? Tiene una pelea o se fue a beber y le pasó algo y lo grabaron. Ustedes se imaginan las sanciones en las que incurrirá una empresa que terceriza. Por ejemplo, yo tercerizo, por ahí debe haber alguno que conoce esta empresa de Claro que terceriza, que su nombre empieza con P y termina en Into, que administra mucho personal para Claro. Es más, me atrevería a decir que es el servicio más importante de esta compañía telefónica, ¿no? Ustedes se imaginan la sanción económica que obtendría este servicio si uno de los colaboradores es grabado, es publicado en Facebook, en TikTok, y dicen mil y un cosas de la organización porque está mellando eh, el buen nombre de esta empresa. Las multas son terribles y son grandísimas, ¿no? Y muchas veces incluso no están estipuladas necesariamente en el contrato de tercerización, pero los dueños de estas empresas que tercerizan personal para telecomunicaciones, minería, salud, etcétera, se deciden acatar este tipo de multas porque si no, simplemente ya no trabajo contigo, adiós, y tu empresa seguramente va a desaparecer. Entonces, es importante que nosotros vayamos a lo mínimo de lo mínimo, a lo más impensable, a lo que de ninguna manera eso va a suceder, María José. Créeme que sucede. Si nosotros tenemos acá colegas que actualmente trabajan en el área de reclutamiento o en el área de selección o en el área de recursos humanos, seguramente nos van a decir, María José, yo jamás imaginé que esto me podía pasar y hoy por hoy he decidido implementarlo en mi reglamento interno. Eso también está plasmado en el MOF de mi posición, ¿no? Luego tenemos el perfil del puesto. Habíamos hablado de que aquí establecemos cuál es el grado de estudios, ¿no? A veces puede ser un grado de estudio superior,
de universidad, superior técnico de instituto, o basta con que tengan secundaria completa, o basta con educación básica primaria, ¿no? Acá tenemos que definir absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué, María José? Si lo que yo quiero es publicar de una vez mi oferta, porque no es la primera vez que vas a buscar esa posición, en primer lugar, y lo segundo es el mapa de tu trabajo, porque esto simplemente con mirarlo ya tú más o menos vas a saber dónde lo vas a publicar, ¿no? De qué forma vas a comunicar que estás buscando cubrir esta posición. Habilidades, requisitos excluyentes, conocimientos técnicos, ya son cosas que habíamos tratado en nuestra clase anterior, ¿no? Que tienen que estar en el MOB, sí tienen que estar en el MOB. ¿Por qué? Porque cuando surja una situación y tu colaborador te diga, yo no sabía, tú vas a decir, bueno, aquí está, yo te dije, aquí está el cargo que me firmaste. Toda persona que ingresa a trabajar en empresa S.A y los que ya se encuentran trabajando tienen la obligación de enterarse el contenido del presente manual y en ningún caso podrá negar el conocimiento de sus funciones. Ahí hay un error de redacción. La empresa facilitará un ejemplar del manual tanto a los trabajadores cuya relación laboral se encuentra vigente como a todo trabajador que se incorpore posteriormente, debiendo firmar como constancia de recepción. Entonces, yo que estoy contratando una nueva persona o que me voy a embarcar en la búsqueda de esta nueva persona, ya tengo clara mi visión, mis valores, lo voy a plasmar absolutamente todo aquí, en este documento. Y esa persona va a agarrar, va a firmar, va a poner su nombre de puño y letra, va a poner su número de DNI y va a poner su huella en señal de conocimiento. ¿Y eso qué implica? Que más adelante esta persona se la puede sancionar, porque si yo tengo este manual y nunca lo han firmado, ya estoy incurriendo en un gravísimo error, ¿no? Y si no lo tengo, 1000 veces peor. Entonces, eso les decía, ¿no? Este es el paso que nosotros sí o sí tenemos que asegurar antes de la publicación. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Déjenme volver a nuestra presentación. Perfecto. Entonces, habíamos dicho, tenemos que establecer qué tipo de reclutamiento voy a hacer. ¿Y eso en qué se basa? En cuántas vacantes yo estoy ofertando. ¿Vamos a hacer un reclutamiento masivo o vamos a hacer un reclutamiento individual? ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo si voy a utilizar uno u otro? Bueno, para los procesos de selección masivos, ahí me parece que hay prendido un micrófono. Sí. Rosa, ¿quieres comentarnos algo? No, disculpe, lo que pasa es que como estoy en el celular y Sí, estoy en no la te calle, preocupes. me es incómodo escuchar la clase. Nos pasa todo el tiempo, no te preocupes. Muchas gracias. Disculpe. ¿Está No, no, bloqueado ya? no. ¿Perdón? Ya está bloqueado. Ya está. Ahora sí ya no escuchamos esa interferencia. Entonces, ¿cómo es un proceso de selección masivo? Usualmente son utilizados para organizaciones que requieren inicio de operaciones urgentes o de gran envergadura. Por ejemplo, contrataciones por inicio o incremento de actividad, contrataciones por campañas determinadas. Son procesos, ojo aquí, y esta es la palabra más importante cuando hablamos de un proceso de reclutamiento, de selección masivo. Son procesos impersonales en los que la verificación de antecedentes se realizan en masa. Es poco utilizado para perfiles especializados, ¿no? Digamos, yo voy a contratar un supervisor de SST.
¿Ustedes creen que se ajusta un reclutamiento masivo a este perfil? Chicos, los leo. Quiero que puedan responderme. ¿Un supervisor de seguridad y salud en el trabajo se ajustaría a un reclutamiento masivo? Repito nomás, escríbanme en el chat si no, si sí. Ok. Si es de la rama, sí. Si es una empresa, por ejemplo, metalmecánica, tendría que ver un supervisor en la entrevista o en el reclutamiento. Excelente, excelente, Rosa. Pero, a ver, cuando hablamos de reclutamiento masivo, y acá existe mucha confusión, cuando nosotros hablamos de reclutamiento masivo, no solo significa que vamos a traer a un montón de gente, significa que vamos a contratar a un montón de gente. Digamos, si yo tuviera 50 posiciones abiertas a cubrir de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿aplica un reclutamiento masivo? Sí. Pero ¿qué pasa cuando tengo 2 o 3? No aplica, porque un reclutamiento masivo indica que es una selección impersonal. Por ejemplo, exacto, tal cual, Lynn, tal cual. Por favor, si deseas participar y abrir tu micro, bienvenida. Si tienes alguna experiencia relacionada, genial. Te escuchamos, Lynn. Hola, Hola, buenas hola, noches. buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, ¿verdad? En cuanto a masivo, yo entendía que es, por ejemplo, en los supermercados cuando van a inaugurar en alguna ciudad nueva, siempre hacen una convocatoria masiva, porque van a atraer mucha gente, porque van a dar muchos puestos de trabajo. Entonces, ahí sí se aplicaría eso de masivo, ¿verdad? En cambio, para Totalmente. un puesto, sí, para un puesto de esa envergadura como de FST, es simplemente un jefe de seguridad, entonces no aplicaría para el tema masivo. Tal cual, tal cual. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en conciencia el tema de si es masivo o es individual. ¿Pero por qué, María José? Porque esto va a guiar varias cosas de nuestro proceso. Recuerden, ni siquiera tenemos un CV, no hemos ni publicado la oferta. Todavía no está en ningún lado. Nadie más que yo y mi jefe se ha enterado que estoy buscando personal. Entonces, cuando yo hablo de un proceso de selección masivo, implica varias contrataciones. En diferentes puestos puede ser. Por ejemplo, ¿qué pasa en los centros comerciales con las campañas navideñas? ¿Qué pasa en, en las librerías con las campañas escolares? ¿Qué pasa en Tailoy? Vamos a mandarnos con los cherries. ¿Qué pasa en Tailoy cuando hay campaña escolar? ¡Fum! Reclutamiento masivo. Exacto, Rosa. Si hablamos del sector público, los censos buscan personal de una manera grandísima, cuando usualmente los procesos del sector público tienen un proceso bastante largo, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a uno de los casos más extremos y por ahí si hay algún extranjero y necesita hacer una pregunta, está bienvenido también. ¿Qué pasa con los procesos de SUNAT? Implican meses de meses de meses. Es más, hay algunos procesos en los que influye la Contraloría, etcétera, ¿no? Para que sean lo más sanos posible, ¿no? Y tienen un proceso. La convocatoria, 2 meses de convocatoria. Después de la convocatoria, 15 días para postular. Después de la postulación, 30 días para evaluar el CV. Entonces, cuando hablamos de censos, este proceso no se va a dar de esa manera. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Para nosotros, como profesionales de los recursos humanos, de la gestión del talento humano, para empezar, implica mucha responsabilidad, porque yo estoy contratando personas a las que no les estoy haciendo un seguimiento exhaustivo. Puede ser que les haga pruebas psicológicas o pruebas psicotécnicas en masa y que ni siquiera apliquen a su realidad.
¿no? Que las haga solo por cumplir. Entonces, en este tipo de casos, es muy importante, muy importante que ustedes vean el tipo de responsabilidad. Usualmente, los tipos de trabajo para que permiten un reclutamiento masivo son aquellos en los que no hay mucha responsabilidad ni sobre otras personas, ni sobre equipos, cosas materiales de la empresa, ¿no? A excepción, obviamente, de telecomunicaciones que hacen procesos de reclutamiento masivo, pero dependiendo del acceso a los equipos físicos, ¿no? Y tienen mucho cuidado en el tema de la evaluación de Equifax. Para los que todavía no saben muy bien qué es Equifax, Equifax es el nuevo Infocorp. Ya no se llama Infocorp, ahora se llama Equifax. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el siguiente proceso de selección? El proceso de selección individual, el que nos permite aplicar muchas pruebas, el que nos permite conocer a fondo al candidato. Estos son usualmente utilizados para posiciones de rango medio, rango alto, ¿no? Por ejemplo, está directamente relacionado al grado de responsabilidad de la posición, lo que les decía, ¿no? Cuando la posición está directamente relacionada a responsabilidad sobre otras personas, sobre otras vidas, sobre equipos, sobre mobiliario, sobre inmobiliario, seguramente yo voy a tener que aplicar un proceso de selección individual. Cuanto mayor responsabilidad implica la posición, mayores serán las pruebas del candidato. Procesos, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar, procesos para reemplazo de personal o apertura de áreas dentro de una organización. Estas son dos situaciones en las que usualmente vamos a utilizar reclutamiento individual, sobre todo cuando hablamos de apertura de áreas dentro de la organización. Ahí no vamos a hacer un reclutamiento masivo en las posiciones estratégicas. Tenemos que buscar una persona que sea capaz de profundizar a una empresa que aún no ha tocado esas fibras, que tengan la capacidad de empezar desde cero, ¿no? Para este proceso de selección individual, a toda costa debe evitarse procesos demasiado extensos o dilatados en el tiempo. Un reclutamiento, un proceso de selección individual no debería superar 3 semanas de ejecución. A excepción, obviamente, de organismos estatales, ¿no? Que ya sabemos que tienen mucha implicancia de Contraloría. Ojo, en este caso yo estoy hablando de organizaciones privadas. ¿Por qué se recomienda no superar las 3 semanas de ejecución de este proceso? Porque muy probablemente estas personas están en búsqueda activa de trabajo y como nosotros no diseñamos un cronograma, al igual que aquellas empresas o aquellos organismos estatales, pues van a estar a esta expectativa y muy probablemente vamos a perder, vamos a disipar el interés de nuestro candidato, ¿no? Permite aplicar diferentes técnicas como test psicológicos, entrevistas por competencias, entrevistas de supervisión, pruebas profesionales, etcétera. Entonces, solo tengo 2 tipos de reclutamiento, el individual y el proceso de selección masivo. Ahora, nosotros una vez que hemos seleccionado el tipo de proceso que vamos a emplear, ya sea masivo o individual, podemos elegir la mejor plataforma de atracción de talento. Estas plataformas dependen del nivel de la posición que debe cubrirse y de la experiencia requerida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo estoy buscando
30 asesores de venta para la campaña navideña de Claro. ¿Ustedes pondrían esa oferta laboral en LinkedIn? A ver quién me puede responder. Tenemos varias preguntas. A ver, vamos a responderlas antes de pasar a este siguiente paso. José Gómez nos dice, por ejemplo, gerentes administrativos, jefes de recursos humanos, psicólogos ocupacionales. Totalmente. Esas son posiciones en las que de ninguna manera podemos utilizar un reclutamiento masivo, ¿no? Ramona nos indica, ¿cuál sería el mínimo o máximo de vacantes para que un proceso de selección sea considerado masivo? Bueno, yo creo, porque no tenemos una fórmula, pero yo les hablo desde mi experiencia. Cuando yo tengo más de 8 posiciones abiertas de una misma posición, ya estamos hablando de un reclutamiento masivo. Más de 8 posiciones abiertas. Por ejemplo, a mí me pasaba hace mucho tiempo que por alguna situación, por ejemplo, política, un montón de gente renunciaba. Entonces, yo no tenía planificado un reclutamiento masivo y de pronto me encontraba en la situación de tener que encontrar 8 asesores de venta. Y ahí estamos hablando de todas maneras de un reclutamiento masivo. Y María José, ¿qué pasa cuando estás buscando un solo asesor de venta? Solo necesitas uno. Es una posición simple. ¿Qué tipo de reclutamiento ustedes me recomendarían hacer? Si solo estoy buscando un asesor de venta, usualmente es una posición con amplísima rotación, pero estoy buscando solo uno. ¿Qué reclutamiento me recomiendan? ¿Masivo o individual? Ramona me dice individual. ¿Alguien tiene otra recomendación diferente? Ángel me dice individual. Yo recomendaría un reclutamiento masivo y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos nosotros de posiciones de alta rotación, yo les había dicho que tenemos que pensar en nuestro cronograma. ¿Qué implica este cronograma? Que puede ser que hoy solo necesite una posición para un asesor de venta, pero en 2 semanas ya voy a necesitar 4. Entonces, el reclutamiento masivo o individual no solo depende de las vacantes abiertas, también en mi decisión va a influir la rotación de la posición. Esto definitivamente, un reclutamiento masivo, definitivamente me va a permitir tener algo que hoy por hoy cuesta miles de soles. Algo que hoy es un boom en todas las organizaciones. Eso me va a permitir tener base de datos, que es algo valiosísimo, tanto para posiciones comerciales, para el área comercial, como para el área de recursos humanos. Es básico que yo pueda tener un backup de personal que alguna vez, obviamente, en un tiempo prudente, pues no va a ser en 5 años. Hace 5 años me mandó su CV Pepito. No, tiene que ser en un tiempo prudente. 2 meses, 1 mes y medio, hasta 3 meses, hasta 4 meses. Más de eso, yo les recomiendo siempre refrescar. Pero cuando hablamos de posiciones de alta rotación y en este momento solo me falta una persona, no te recomiendo hacer un reclutamiento individual de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hoy te falta uno, pero tú sabes que la rotación en esa posición es altísima. Majo, tengo una pregunta. Por lo menos, en caso tal, si yo estoy buscando un perfil, por lo menos desarrolladores de software que sean bien especializados, digamos, en tecnología emergente, digamos, con
altas demandas hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, con el blockchain y, digamos, otro tipo de tecnología, yo podría, digamos, utilizar un reclutamiento masivo, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese perfil, digamos, que es de difícil consecución y todo el tema también de perfiles, digamos, de estos profesionales de tecnología, como es el tema de los ciberseguridad, el tema de los especialistas, analistas de data y todo este tipo de perfiles, digamos, con ese tipo de experiencia en Hadoop, en Python, en Matching, en Learning, ¿cierto? Entonces, puede que yo tenga una sola posición para reclutar, pero el perfil no es fácil consecución. Entonces, yo en ese caso podría utilizar, o lo más recomendable es utilizar un reclutamiento masivo. Majo, no sé, Ya, tú que me puedes comentar. mire, hay algo muy importante que acá nos toca recordar. ¿Cuál es la diferencia básica entre reclutamiento masivo y reclutamiento individual? Y con esto yo creo, Diego, muchas gracias por tu participación, voy a responder tu pregunta. Esto es lo más importante. El reclutamiento masivo no me permite hacer una investigación exhaustiva de mi colaborador, de mi futuro colaborador, de mi postulante. Ojo, esa es la consigna del reclutamiento masivo, del proceso de selección masivo. Eso no quiere decir que yo voy a obtener 500 candidatos aquí y aquí solo voy a obtener 3, 4, porque yo en ningún lugar establezco qué cantidad de candidatos van a postular. ¿Ok? Entonces, yo hablo de reclutamiento masivo, de un proceso de selección masivo, cuando no puedo profundizar. Y en tu caso, que me hablabas de blockchain, de Python y de todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y tal, tú puedes hacer un reclutamiento individual. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar seguro de que la persona a la que tú vas a poner en esa posición sepa exactamente lo que tú estás pidiendo y seguramente no te va a bastar una entrevista. Acá, en el proceso de selección masivo, tú puedes entrevistar en un Zoom a 40 personas y de esas 40, seguramente buenas te quedarán 7, 8, 10, pero no puedes hacer ese tipo de proceso en el reclutamiento individual. Ojo, el masivo significa que yo no profundizo en las características de mi postulante, pero eso no significa que yo en esa posición voy a tener 500 personas y en la otra voy a tener 100. Ojo, no nos confundamos que el masivo tiene que ver con la cantidad de personas que yo logre atraer, porque estoy segura, y yo lo he comprobado, que yo, por ejemplo, necesito 30 asesores de venta, tengo 30 posiciones a cubrir. Estamos hablando de empresas ya un poco más grandes, ¿no? O de una rotación terrible, digámoslo así. Necesito cubrir 30 posiciones y solo tengo una posición para jefe de recursos humanos. Yo les aseguro que voy a tener seguramente más hojas de vida para mi jefe de recursos humanos que para mi asesor de ventas. No se confundan, el reclutamiento, el proceso de selección masivo no tiene casi nada que ver con los perfiles que yo voy a traer. Tiene que ver mucho con cuánto profundizo. Por eso yo les decía, si yo estoy buscando un asesor de ventas en este momento y yo hago un proceso de selección individual y no me doy el trabajo, digamos, me doy el trabajo de
de indagar sobre él, hacerle pruebas psicológicas, invitarlo a una prueba, que se entreviste con algo que jamás hago, ¿no? Algo que nunca hago con un asesor de ventas, simplemente porque solo estoy buscando cubrir uno para cuando necesite los otros 8, los otros 10, todo ese tiempo, ese dinero y esa energía que empleé en este proceso de selección individual, lo perdí cuando en realidad pude hacer mis entrevistas como siempre, con 80 asesores de venta, de los que seguramente me iban a encantar unos 7, 8, a lo mucho. Y entonces, cuando la próxima semana o de acá a 2 semanas yo tenga 7 posiciones abiertas o 5 posiciones abiertas, ya voy a tener en la mente aquella gente que yo había entrevistado y que me había agradado. Entonces, nada o poco tiene que ver un proceso de selección individual con un proceso de selección masivo. ¿En qué sí puede influir, digamos, un poquito? Sí puede influir acá, puede influir un poco, pero como les digo, nosotros podemos determinar, por ejemplo, ¿quién no quiere tener 500 CVs para encontrar al mejor jefe de recursos humanos? Pero tenemos que establecer dónde lo voy a publicar. Seguramente si yo lo publico en CompuTrabajo, voy a llegar a esos 500. Si yo publico que necesito un asesor de venta door to door en CompuTrabajo, muy probablemente voy a tener 20 o 30 postulantes, ¿no? Aunque CompuTrabajo, digamos, se está volviendo un poco más masivo. Tal vez el Facebook me funcione mejor, porque un jefe de recursos humanos que encuentra una posición en Facebook, a menos que sea de una página oficial de una organización, lo duda bastante, ¿no? Entonces, a eso se refiere un proceso de selección masivo e individual. No se refiere a la cantidad de personas que yo voy a adquirir, sino a cuánto voy a profundizar en mi postulante. Entonces, Stacy me preguntaba, entonces es preferible hacer un proceso de reclutamiento masivo, casi siempre no, porque estamos hablando de que no vas a conocer a tu candidato porque no tienes tiempo. No vas a poder profundizar. A eso se refiere lo masivo de lo individual. No se trata de que voy a obtener 700 currículums, para nada. Se trata de qué capacidad yo tengo de darle a mi candidato cuánto tiempo, ¿no? Si en una entrevista puedo mandarme con 30 personas, o si los voy a entrevistar uno por uno, voy a hacer una llamada antes, etcétera. Entonces, Diego, no te confundas, un proceso de selección masivo implica, ¿no?, que tú vas a poner seguramente tus vacantes en donde mucho talento puedas atraer, pero vas a hacer un proceso de selección individual, porque necesitas conocer muy bien a la gente que vas a contratar, porque necesitas saber si es un buen programador, cuánta experiencia tiene, seguramente tal vez vas a llamar referencias o vas a enviar un mensaje para solicitar alguna referencia acerca de este colaborador, ¿no? Entonces, yo sí les pido mucho cuidado con eso. Si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera a cargo del área de gestión de talento humano y viene una persona y me dice, María José, hagamos un reclutamiento, un proceso de selección masivo. ¿Para qué posición? Para jefe de seguridad, así ya, lo máximo, busquemos al top. Yo voy a decir, pero es que no va para nada un reclutamiento masivo. Lo que tenemos que hacer es un proceso de selección individual. Entonces, ya cerrada esta parte, el reclutamiento y el lugar, la plataforma donde vamos a tratar de atraer el talento, dependen exclusivamente del nivel de la posición que debe cubrirse y de la experiencia requerida. Por ejemplo, en Perú, muy famosos, Boomerang, CompuTrabajo, Indeed, Laborum, ya va bajando,
LinkedIn. A ver, rapidito, quiero que me digan cuántos tienen LinkedIn. Levanten la manito mientras seguimos hablando. ¿Cuántos sí tienen LinkedIn? Y ahí van ¿cuántos? 7, 8, muy bien, 9, 10, 11, 12, 13, ok, genial. Vamos a suponer que de los 50 que estamos aquí, 4 no me han escuchado la pregunta, pero son muy pocos los que tienen LinkedIn. Y estoy segurísima, de que la mayoría de los que tienen LinkedIn tienen una formación un poco más especializada, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y yo les pido a todos, absolutamente todos los que están aquí, en LinkedIn hay excelentes oportunidades laborales, no lo sé, pero ustedes pueden hacer muy buena marca personal en esta plataforma. Ya más adelante vamos a hablar de este tema, pero yo sí les recomiendo. 12 personas de las 50 que estamos acá, 13 conmigo, tenemos LinkedIn. Ruth, coméntame, levantaste la mano. Ruth, bajó la mano, creo. Sí. José, cuéntame. José, tienes la mano levantada. Rosa. Ah, parece que se les ha quedado la mano levantada de De LinkedIn. LinkedIn. Entonces, estábamos hablando de esto, ¿no? El proceso de selección individual o masivo sí depende de dónde voy a publicar mi oferta laboral, ¿no? Por ejemplo, Facebook es una excelente herramienta para publicar ofertas de trabajo. Estoy segura de que muchos de ustedes lo utilizan, pero debemos definir qué tipo de posición, quiénes son las personas, si lo voy a poner en una comunidad, por ejemplo, de lo que nos comentaba nuestro amigo Diego, ¿no? Que él busca personas muy especializadas en temas de blockchain. Bueno, si hablamos de temas de blockchain, me imagino que está muy relacionado al tema de las criptomonedas o de la minería, ¿no? De blockchain. Tengo ciertas nociones acerca de ese mundo, digamos, ¿no? Y les dejo saber que el blockchain, así como comentario nomás, no solo tiene que ver con las criptomonedas, el blockchain permite la creación de documentos fidedignos, digamos. En unos 20 años, ojalá que nadie tenga un familiar acá que es notario, pero en unos 20 años los notarios van a desaparecer, porque lo que realmente va a funcionar es el blockchain. Entonces, como hay gente muy apasionada a este tema, yo puedo hacer una publicación en Facebook, depende de la posición. Tal vez puedo hacerlo en comunidades, seguramente, ¿no? Entonces, debemos seleccionar muy bien la plataforma que voy a utilizar para publicar el trabajo que yo quiero ofrecer, ¿no? Y eso, ¿de qué depende? Exclusivamente de mi ADP, depende exclusivamente de mi perfil de posición, ¿no? Además de las plataformas de reclutamiento, existen otras herramientas internas y externas. Y acá sí les voy a pedir que abran muy bien, que estén muy pendientes, que abran mucho su mente, porque no solo es Boomerang, no solo es CompuTrabajo, no solo es Facebook, que muchos también lo utilizamos. Hablamos de bolsas de trabajo de casas de estudio. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy buscando un profesional audiovisual, ya no ya, tengo que esté especializado en edición de videos.
tengo una Mac para él, agarro, me voy a la Universidad de Lima, seguramente me voy a ir a la PUC, me voy a ir a UCAL, a las universidades más representativas y voy a escribirles, hola, ¿qué tal? Quisiera ser parte de vuestra bolsa de trabajo. En minería, ¿cuáles son las bolsas de trabajo caseritas de minería? De Ferreiros, de Antamina, de Cerro Verde, definitivamente Senati. En Senati, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ingresar a esa bolsa de trabajo, eso es pan de cada día en sus bolsas de trabajo. Y es algo que nosotros, los profesionales de gestión de talento humano, casi no le damos importancia. Y no necesariamente estoy hablando de cuando requerimos un practicante, para nada, para nada. Bolsas de trabajo en las casas de estudio funcionan perfectamente para todo tipo de posiciones y seguramente mientras más las utilicemos, más populares se van a volver y más gente vamos a traer por este medio. Beneficio, no cuesta. La universidad jamás te va a pedir, ya, como CompuTrabajo, ¿no? Pero págame 200 soles por publicar tu anuncio. Eso no va a suceder de ninguna manera. Otro que también es muy importante y que muy pocos lo usamos y que muy pocos lo aplicamos es los eventos de reclutamiento. ¿Dónde se dan estos eventos de reclutamiento? Gerencias de trabajo, en el Ministerio de Trabajo, en muchas casas de estudio, tanto estudios técnicos como estudios universitarios, y esto no solo nos permite dar a conocer que yo estoy buscando nuevo talento para mi organización, también comunica que la empresa a la que yo estoy representando, en la que yo estoy participando en estos eventos de reclutamiento, se va a empezar a hacer un nombre dentro de el ámbito profesional, ¿no? Entonces nosotros, María José, siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos comunicando, qué le estamos diciendo al mundo, y eso es lo que decíamos al inicio de nuestro curso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que no quiero decir? Hablábamos de Alphabet y de Amazon, ¿no? Amazon, qué chévere, yo tengo Amazon Prime en mi televisor, también me pido algunas cositas, pero ¿sabes algo acerca de esta empresa que pertenece a la corporación de Amazon que se dedica a crear vacunas? ¿Sabes algo acerca de esta empresa de Alphabet a la que realmente pertenece Google, YouTube, Android, que se dedica a la venta de armas? Entonces, siempre, obviamente, no sé si alguno de ustedes trabaja en estos rubros tan controversiales, ¿ya? Pero nosotros todo el tiempo estamos comunicando. Y si yo soy reclutador, si yo soy parte del área de gestión de talentos, si yo soy parte del área de recursos humanos, tengo que tener en mi mente que todos mis procesos de reclutamiento dicen mucho de mi organización y depende de cómo los ponga, dónde los ponga, si participo en eventos, si no participo, si voy y llevo un papelote mal escrito, si llevo mi valla hermosa, diseñada, linda, a colores, también estoy comunicando algo. Y seguramente esa empresa que lleve su papelote mal escrito, que lo tenga arrugado, se le va a acercar muy poca gente. Y es muy importante que desde nuestra tribuna, como reclutadores, como gestores de talento humano, también podamos hacer una marca empleadora. ¿Por qué, María José? Y ahora lo vamos a ver con lo siguiente, ¿no? Pasantías o prácticas profesionales. Ahí tenemos otra arista por medio de la cual podemos atraer personal. Pero acá debemos considerar varias cositas. Para yo atraer personal que no tiene experiencia, que nunca antes ha trabajado, debo tener presente
que voy a necesitar formar todo un programa de capacitación, porque si yo incluyo un practicante para abrir una nueva área en la que nadie ha hecho nada, en la que no hemos establecido metas claras, créanme que para empezar, esa área va a fracasar. Como segundo punto, ese practicante lo van a destruir porque no tiene la experiencia como para implementar una nueva área. Y esto pasa mucho, y les pongo este ejemplo. Muchas empresas dicen ya, sí o sí tenemos que aparecer en TikTok, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Un especialista en marketing. Perfecto, pero no tenemos presupuesto. Ok. Contrata un practicante. No, no hagan eso. No permitan que en sus organizaciones se haga esto. Es 1000 veces mejor contratar a un profesional capacitado por menos horas o de manera intermitente o incluso tercerizar a contratar un practicante para empezar una nueva tarea. No lo hagan porque no le van a dar el feedback correcto, esta persona se va a ir sufriendo de esa organización y ustedes saben que un cliente mal atendido habla mal de la empresa, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando seleccionemos o elijamos pasantías o prácticas profesionales, ¿no? Mucho cuidado. Y sobre este tema, no se olviden, todos los practicantes merecen remuneración. María José, yo pongo pasantía en mi publicación porque no tengo presupuesto, pero necesito la posición. Es ilegal. Sí, pero ellos necesitan practicar. Es ilegal. Ustedes no pueden tener personal laborando ni siquiera desde casa sin una contraprestación. Es ilegal. No, pero es un voluntariado. ¿Tiene horario? ¿Cumple funciones? ¿Tiene un jefe? Ya, es ilegal. Entonces ahí sí les recomiendo, por favor, que tengan muchísimo cuidado con este tema y con esta forma de atracción de talento. A ver, vamos a ir con los comentarios. Me había quedado en, Stacy nos decía, es una plataforma muy fácil de conseguir empleo. Me imagino que se refería a CompuTrabajo. Mil disculpas, se me había cerrado el chat y no estaba viendo que me estaban escribiendo. Alessandro dice, se podría decir que es una plataforma más seria, seguramente cuando hablamos de LinkedIn, ¿no? LinkedIn sí es una plataforma más seria. Son pocas las ofertas laborales, digamos, que no están detalladas, incluso la misma plataforma no te permite publicar algo que no tiene información completa, ¿no? Por eso cuando ustedes ven una posición publicada en LinkedIn, ven un testamento de 3000 caracteres, porque eso es lo que pide LinkedIn, ¿no? Que no sea superficial, que esté bien diseñado, incluso que cuentes un poco más acerca de la organización, etcétera. Stacy dice, ¿y con amistades que sabe de alguna persona se puede? Justamente, Stacy, aquí lo tenemos, en el número 5, en programa de referidos. Ya vamos a llegar a este tema. Ramona nos dice, ¿puede ser considerado como una fuente de reclutamiento externa a los antiguos empleados? Completamente, completamente. Y ahí tengo mucho ahorrado en inversión de capacitación. Obviamente, si no ha pasado demasiado tiempo, reincorporaciones totalmente bienvenidas. Nunca, y eso es algo de lo que vamos a hablar también más adelante, pero yo les pido, como profesional de gestión del talento humano, les pido a ustedes, de un colega a otro, que jamás le pongan la cruz a una persona por buscar algo mejor. Usualmente nosotros desde el área de gestión del talento humano decimos, no, ese se fue, me abandonó, se fue a otra empresa, pero es que no podemos castigar a una persona
por buscar algo mejor, ¿no? Una mejor contraprestación, mejores beneficios, etcétera. Muchas cosas pueden pasar en el camino, pero jamás, jamás, jamás tachemos a una persona simplemente porque decidió retirarse. Ahora, súper importante la manera como se fue, avisó, no avisó, hizo abandono de trabajo, porque el abandono de trabajo es como una enfermedad, ¿no? Una persona que hace abandono de trabajo una vez lo va a hacer 500 veces, entonces hay que considerar esas situaciones. El link decía, entonces, ¿qué puestos les podemos dar a personas que no tienen experiencia, pero sí estudios diplomados, máster, especialización? Uy, esta es una pregunta súper, súper, súper interesante y sí me ha tocado entrevistar personas así. Miren, lo primero que debemos evaluar en estas situaciones, cuando tenemos una persona que está muy bien calificada en cuanto a educación, es la edad y el tema y el ámbito psicológico, ¿no? Si tenemos una persona que tiene excelente formación, tiene especializaciones, hasta tiene un máster, pero no tiene experiencia, existe alguna razón. Muchas veces esta razón es que mi mamá estaba mal, es que tuve un hijito, entonces me dediqué a estudiar, y esas son razones completamente válidas y podemos arriesgarnos un poco, pero no olvidemos hacer las pruebas respectivas, ¿no? Pruebas psicológicas, también hacer pruebas incluso más adelante lo vamos a ver, pero incluso podemos hacer pruebas profesionales, ¿no? Y estas pruebas implican que esta persona desempeñe durante unas cuantas horas las funciones que va a desarrollar. Entonces, sí, son situaciones complicadas y como lo he dicho hace un momento y lo vuelvo a repetir, somos humanos, ¿no? Y son muchas las situaciones que se pueden presentar, pero yo tengo las herramientas para no meter a una persona que tal vez es un poco inestable, ¿no? Uno se va dando cuenta, ¿no? Tal tiene una excelente formación, ha hecho muchas cosas, pero no tiene currículum. Entonces, ¿cuál es su falla? Seguramente todo en el proceso de selección tiene una debilidad, y si esta debilidad puede ser perjudicial, descártenlo, porque ustedes no pueden poner en riesgo a una persona por querer probar la capacidad de una persona que tiene 1000 estudios. Recuerden, el proceso de reclutamiento y selección no solo depende de la capacidad del profesional como profesional, sino de su actitud, de la aptitud, de las habilidades sociales y todo esto que ya hemos establecido y hemos definido, ¿no? María José, tengo una persona excelente que ha estudiado 1000 cosas, no tiene nada de experiencia, ¿ok? Podemos dejar de lado la experiencia dependiendo de la posición, no lo vamos a poner de jefe de un área simplemente porque tengo una maestría, cuando no tiene nada de experiencia como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir equilibrando, pero de las 8 aristas que yo establezco en un perfil, por lo menos debe tener pues 6. No me vas a poner una persona que está recontra bien en una y en las otras está totalmente mal, ¿no? Ahora Rosa me dice una consulta respecto a las pasantías, ¿cómo es? Como prácticas. Rosa, si puedes abrir tu micrófono, yo te aclaro. No te entendí muy bien la pregunta. No, lo que pasa es que he escuchado mucho de pasantías, pero en realidad en los lugares que he trabajado nunca he visto eso y bueno, quería saber un poco más, ¿no? Al respecto. He visto practicantes de todas las ramas, pero no de pasantías específicamente. Ok, mira, la diferencia entre una pasantía y una práctica casi no existe. Como lo aplican acá, lamentablemente en nuestro país, es las prácticas
que cumplen la norma de practicantes a nivel nacional, que reciben una remuneración. Si es medio tiempo, pues la mitad del mínimo vital; si es a tiempo completo, el sueldo mínimo, tiene todas sus prestaciones y sus beneficios, etcétera, ¿no? Y las pasantías, que las ponen como tal, ya, mira, si tú ves una posición como pasante, ya sabes que no te van a pagar. Entonces, yo les digo, tachen completamente. Si ustedes van a poner pasantía para buscar un voluntario, táchenlo, porque eso no está bien y no es legal. Como les digo, es mil veces tener un externo o una persona profesional que tenga, pues, me brinde un día de su semana, que contratar a un practicante. Esa es la diferencia. Acá en Perú, la pasantía está muy relacionada a la omisión del pago, lo vamos a decir de una manera súper bonita. Gracias, doctora. Víctor me dice, ¿cuánto es la remuneración adecuada para un practicante? Mira, yo he visto practicantes de ingeniería de minas que ganan el mínimo vital, y a mí no me parece mal, ¿no? Ahora, si hablamos de condiciones más complicadas, como regímenes atípicos, o que es un trabajo, digamos, de riesgo medio, porque no te puedes mandar a poner a un practicante en una posición de riesgo alto, usualmente la remuneración es la misma. 1025 en este momento, ¿no? Ahora Rosa me dice, ¿puede ampliar un poquito, por favor? Me imagino que te referías al tema de pasantías y prácticas, ¿no? Sí, sí, ya quedó claro, gracias. Ok, permítame un segundito, por favor. Voy a recargar mi agüita y regreso, porque necesito tomar un poco de agua. Permítanme un minutito. Bien, le damos unos minutos a la docente para que pueda hidratarse y únicamente en un par de minutos estaremos retomando ya la clase de hoy, que es reclutamiento de personal, y hasta el momento la verdad es que va muy interesante. Ya, listo, entonces seguimos, ¿no? Diego nos dice, algunas nuevas plataformas de reclutamiento adicionales podrían ser Glassdoor o Zip Recruiter. Perdón, chicos, problemas técnicos. Entonces nos estaba diciendo Diego sobre estas plataformas de reclutamiento adicionales. Miren, cuando hablamos de plataformas de reclutamiento, en Internet hay miles. Hay Hunt, como nos comenta Diego, Glassdoor, etcétera, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta cuánta capacidad de atracción tienen estas plataformas, porque si bien pueden ser muy conocidas, digamos, para nosotros como profesionales de recursos humanos, tal vez no tienen tanta popularidad entre las personas que estamos buscando, ¿no? Entonces, sí podemos
podemos experimentar con estas plataformas, pero tenemos que considerar su costo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que medir mucho el tema de la popularidad de la plataforma, si se adecua a lo que estoy buscando. Por ejemplo, Diego me comentaba que busca mucho estas posiciones relacionadas al diseño, a la ingeniería de sistemas, etcétera. Diego, yo en tu caso, digamos, utilizaría mucho Upwork, que sí tiene un costo adicional, digamos, en relación a que se le paga un porcentaje, tanto el colaborador como la persona que está ofertando la vacante, pero asegura un óptimo resultado, porque ahí tú pones evaluaciones, conoces a profundidad al candidato, etcétera. Entonces, sí hay posiciones que requieren este tipo de plataformas. Estoy segura de que por ahí alguien conoce un poco acerca de estas, digamos, plataformas en donde uno puede encontrar desde freelancer hasta trabajadores constantes que se les paga semanalmente, ¿no? Entonces sí, podemos explorar con muchas otras plataformas, sobre todo cuando hablamos de especialistas que van mucho más allá, ¿no? Antes, hace algunos años, bastaba con que tú tuvieras un médico cirujano. Luego de unos años más tenías que tener un médico cirujano gastroenterólogo. Luego, después de unos años más, tenías que tener un médico cirujano gastroenterólogo especialista en colon. Entonces, nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? De qué tan especializado debe estar. Aparentemente la docente está teniendo unos inconvenientes con el audio, con el internet. Sí, perdón, Ah, nuevamente volví. adelante, Listo, adelante, entonces, mil disculpas, mil disculpas. Pasantía no se paga, prácticas sí. No, nunca se deja de pagar. Pasantías y prácticas, todo se paga. Mientras una persona preste un servicio, la empresa siempre debe dar la contraprestación. No existe el ad honorem, ojo, mucho cuidado con eso, no vayan a buscar una persona ad honorem porque eso va en contra de todas las normas de la ley laboral, eh, de la legislación 728 de nuestro país. Entonces, nos habíamos quedado, ya absolviendo todas las dudas, nos habíamos quedado en el tema de pasantías o prácticas, ¿no? Y luego, otra forma o herramienta de reclutamiento que tenemos es el programa de referidos, que era de lo que nos hablaba nuestra compañera, nuestra colega, hace un momento, ¿no? Es probable o es posible buscar personal dentro de los conocidos, dentro de los amigos. Hay algunas empresas que lo tienen completamente tachado, que no permiten la contratación de familiares hasta 4º grado, pero hay empresas a las que les cuesta encontrar colaboradores y buscan entre sus colaboradores actuales recomendados. Estas empresas usualmente se dedican al servicio, a la venta, etcétera, ¿no? Y este programa de referidos no solo hace que nuestro proceso de reclutamiento sea un poco más barato, también nos permite lo que les decía, ¿no? Un poco de marca personal, del boca a boca. Un colaborador que atrae a otro a trabajar en su empresa, un conocido, un amigo, tal, nos permite de todas maneras comunicar que hay algo que estamos haciendo bien, hay algo positivo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros colaboradores
¿qué hace que quieran otros pertenecer, no? Entonces, sí, es posible un programa de referidos. Obviamente, este programa de referidos va a requerir y va a necesitar el reconocimiento de la persona que haga esta referencia, ¿no? No simplemente se trata, oye, refiéreme a alguna persona, pues, ¿no? No, porque si yo refiero a una persona, ¿cuál es el fin? Para mí, ¿no? Como colaborador, no simplemente se trata de atraer referidos, sino también se trata de que estos referidos tengan un desarrollo de sus labores óptimo. ¿Cómo se puede premiar este sistema de referidos? Tan simple como si un colaborador atraviesa el mes o los 2 meses de prueba, tú que lo has referido vas a recibir un bono de 30 soles o vas a recibir un bono de 100 soles o de 50 soles. ¿Por qué? Porque para empezar, estás asegurando que esta persona no tiene antecedentes, ¿no? Porque ya tienes un colaborador que lo conoce y puede dar fe de su desempeño. Es lo primero. Lo segundo es que este colaborador que está refiriendo a esta persona, muy seguramente también le va a brindar acompañamiento y no lo va a dejar solo en el proceso de su inducción. Lo tercero, claro, es que esta persona, con la finalidad de apoyar a la persona que le está refiriendo, va a tratar de tener un rendimiento constante. Entonces, por eso les digo que tenemos que abrir mucho la mente, porque el tema del reclutamiento y la selección de personal no solo va a depender de programas o de plataformas de publicación de ofertas, interfieren muchas otras cosas, ¿no? Y me parece, y estoy dejando el tema de la página web de la organización para luego, ¿no? A ver, tenemos un comentario de Mayra. Buenas noches, estoy aquí porque me interesa conocer qué aspectos toman en cuenta en la selección de personal. Yo acabo de graduarme de Ingeniería Agroindustrial a mis 23 años. No cuento con experiencia laboral en empresas, pero busco capacitarme y he tomado algunos cursos para ampliar mis conocimientos. En busca de su guía en función de su experiencia, ¿qué tipos de aspecto me recomendaría incluir en mi hoja de vida? Puesto que la mayoría de empresas buscan experiencia mínima de 5 años. Mayra, es excelente tu participación porque sí, es muy usual que muchos de nuestros asistentes ingresen a este tipo de clases porque necesitan saber de qué depende inclinarse por uno u otro candidato. Esos aspectos los vamos a ver en nuestra siguiente clase. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde la hoja de vida, las preguntas, cómo se realizan las respuestas, cuál es la postura en las entrevistas, etcétera. Sin embargo, el tema del curso, digamos, es profundizar en absolutamente todo lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de tu caso en especial en este momento, pues yo te recomendaría, por ejemplo, acceder a páginas web de organizaciones, preguntar si algunos de tus compañeros de universidad tienen un programa de referidos, te preguntaría incluso si ya estás inscrita en las bolsas de trabajo de tu universidad, etcétera, ¿no? Pero todavía no me puedo adentrar en ese tema exclusivo del reclutamiento de personal, ¿no? Del proceso de selección, cómo defino si tú eres o no eres la persona ideal. Entonces vamos a dejar esta respuesta y no te preocupes, yo me voy a acordar de ti para nuestra siguiente sesión. Entonces, continúo. Estábamos hablando del programa de referidos. Ahora, mucha gente no le presta atención al tema del reclutamiento interno. No te preocupes, Mayra. ¿Qué pasa con el reclutamiento interno? Esta es una herramienta que nos permite hacer varias cosas. Uno, no es tan caro. Dos, nos permite establecer
un sistema de sucesiones, y 3, es un reconocimiento tangible a la labor de nuestros colaboradores. Perdón, amigos, mi pequeñita está llorando y me está interrumpiendo un poco en las clases. Ok, entonces me había hablado en reclutamiento, me había quedado en el tema de reclutamiento interno, ¿no? El reclutamiento interno permite el reconocimiento de nuestros colaboradores, además permite establecer un proceso de selección que ya ha atravesado muchas de nuestras vallas, ¿no? Por ejemplo, en este proceso de reclutamiento interno, tú ya no necesitas aplicar pruebas psicológicas, etcétera. Entonces, es un sistema y es una herramienta interna de reclutamiento súper recomendada. Y por último, planes de sucesión prediseñados. Esto se refiere a aquellos planes en los que, por ejemplo, yo tengo un asesor de ventas. Este asesor de ventas, después de 3 meses, puede pasar a ser un asesor de ventas junior. Después de 6 meses más, puede pasar a ser un asesor de ventas senior. Y esto que permite que la persona dentro de la organización se trace un camino hacia adelante y pueda definir cómo va a ser su desempeño dentro de la organización. Además, muchas personas tratan de quedarse en este tipo de empresas que tienen planes de sucesión claros, ¿no? Que saben que en algún momento, después de 6, 7 años, van a poder adquirir una jefatura, que a la par se tienen que desarrollar en ciertos aspectos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que, además de las publicaciones de ofertas de trabajo en plataformas externas, ustedes pueden utilizar, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, yo les voy a hablar de los beneficios exclusivos de cada uno, para que lo tengan presente y para que también lo tengan presente al momento de realizar nuestra evaluación, que si no me equivoco se va a dar el martes de la próxima semana. Había dejado un poco de lado el tema de la página web. ¿Por qué? Porque una página web no se puede utilizar como un medio de reclutamiento si es que yo no he trabajado anticipadamente la marca empleadora. ¿Quiénes son, por ejemplo, las empresas que utilizan mucho sus páginas web? Empresas que tienen una excelente reputación organizacional. Por ejemplo, tenemos a Ferreiros, tenemos a Antamina, tenemos a la universidad, a la PUCP, tenemos a UCAL, a organizaciones que constantemente trabajan y demuestran que no solo atraen talento humano para el desarrollo de sus actividades económicas, sino que también trabajan en especializarlos, los capacitan, les brindan descuentos, les brindan beneficios que otras organizaciones no brindan. Y es por eso que yo siempre decido dejar el tema de la página web para el final, porque es importante trabajarlo, sí, pero no va a servir de nada si ustedes no han comunicado previamente qué tipo de organización son, qué están haciendo. Muchas personas me pueden decir, pero María José, yo tengo, o yo trabajo en una empresa que es bien perfil bajo, que no le gusta publicar muchas cosas,
tenemos por ahí uno que otro evento, pero no tenemos fotos, nunca tenemos esa interacción, ¿no? Entonces, miren, una empresa que no comunica lo que hace con sus colaboradores, con sus trabajadores, está condenada al fracaso. Y yo le soy sincera en este aspecto porque yo, por ejemplo, soy comunicadora organizacional y una empresa que no dice, hola mundo, estoy haciendo esto, probablemente en unos cuantos años va a perder a la mayoría de sus clientes porque no comparte qué es lo que está haciendo, no permite a otros conocer qué es lo que desarrolla, no se permite a sí misma obtener nuevos clientes. Hoy por hoy es muy importante el tema de la responsabilidad social, ¿no? Y hablamos de la responsabilidad social tanto interna como externa. ¿Por qué la responsabilidad social interna también es importante? Porque permite conocer a las demás personas que yo estoy trabajando con una empresa que tiene conciencia sobre sus colaboradores. La responsabilidad social interna usualmente está relacionada a mis stakeholders externos. Pero ¿qué pasa con los internos? ¿Qué pasa con los service? ¿Qué pasa con los sindicatos, etcétera? Entonces, sí, y yo se los recomiendo personalmente, cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar en una empresa que les dé la libertad de comunicar lo que están haciendo, háganlo. Porque esto no solo les va a ahorrar un montón de esfuerzos al momento de reclutar personal, porque definitivamente ustedes conocen aquellos casos en los que la empresa tiene una pésima reputación, ¿no? Y es imposible para esas empresas conseguir colaboradores o poder seleccionar personal, ¿no? En cambio, cuando yo trabajo y trabajo por la reputación de la organización, es mucho más sencillo, ¿no? Habíamos hablado en nuestra primera clase de en qué empresa les gustaría trabajar, cuál es su empresa soñada. Y esto está directamente relacionado al tema de la página web, ¿no? En la empresa en la que a mí me encantaría trabajar, seguramente a muchas otras personas también les gustaría trabajar, pero ¿por qué? Porque están comunicando lo que hacen, porque permiten que el mundo conozca cuáles son los beneficios de sus colaboradores, etcétera. Ahora, nuevamente, solo como repaso y ya para cerrar este tema de las miles de formas que nosotros tenemos de reclutar personal, no nos quedemos en esa caja de, ya tengo CompuTrabajo, tengo Boomerang, tengo Indeed, tengo Laboro, tengo Facebook, tengo otras plataformas. Hoy por hoy hasta por TikTok se puede reclutar personal, pero siempre tratemos de ir un poco más allá, ¿no? Tenemos nuestro programa de referidos y vamos a ver, ¿no? A diferencia, digamos, la página web otorga mejor presencia en web, que hoy por hoy es muy importante. Yo pongo, como nos comentaba nuestro amigo Diego, ¿no? Yo pongo blockchain o soluciones de blockchain y seguramente si él tiene un buen posicionamiento en web, va a salir en primera posición su empresa y yo voy a poder contratarla, ¿no? Soporte de marca empleadora. Es muy importante cuando tú tienes una organización que te está buscando, entras a su página web y el enlace está roto, no tiene absolutamente nada de información, ya como empresa te restaste un punto, ¿no? Además, la página web crea un banco de datos. ¿Por qué crea un banco de datos? Porque yo estoy segura de que ustedes, muchos habrán ingresado a Ferreiros, Altamina, a Cerro Verde y a todas las empresas mineras y de servicios a las que seguramente nos gustaría pertenecer, y han encontrado que en ese momento no hay una posición para ustedes, pero a ustedes les brindan la opción de todas maneras enviar sus datos, enviar su currículum, porque
porque como lo habíamos mencionado antes, el banco de datos es súper, súper, súper importante. Hoy por hoy es costosísimo. Ahora, nuestro programa de referidos crea una comunidad dentro de la organización, lo que les había contado, ¿no? No es que haya, yo lo refiero y lo abandono, no. Se crea una especie de camaradería entre estas personas que están ingresando gracias a la referencia de otro. Da a conocer las operaciones de la organización porque puede ser que el referido nunca llegue a trabajar contigo, pero ya tienes un vocero de tu organización que está contando qué es lo que estás haciendo. Implica sí un costo de ejecución porque tú sí o sí necesitas dar este premio, este reconocimiento a la persona que refiere. En cuanto a reclutamiento interno, permite formación de colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo contrato un practicante que luego se vuelve asistente, luego de asistente se vuelve analista, luego de analista se vuelve coordinador, luego de coordinador se vuelve supervisor, luego de supervisor es jefe, y tienes una persona que vive la cultura de la organización, que sabe aspectos históricos, etcétera, y tiene una formación exclusivamente relacionada a ella. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? Conozco muchos colaboradores de IBM que entran y nunca salen. Yo incluso tengo compañeros de la universidad que ingresaron a IBM de practicantes y nunca más salieron. Lo mismo pasa con Alicor, ¿no? Con el grupo Gloria. Y eso tiene una razón de ser. Atrae talento comprometido, permite planes de sucesión también, lo que les había dicho, ¿no? Siempre una persona a la que nosotros le damos la oportunidad de postular a la posición que quiere, va a estar muy agradecida con la organización, ¿no? Implica una inversión retributiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la inversión va en función a la prestación del servicio, ¿no? Mientras más alta sea la valla, mejor va a ser la remuneración. Ahora, las bolsas de trabajo permiten atraer personal con una formación académica determinada porque permiten compartir información determinada. Presencia de marca empleadora en mínima proporción, pero también. Son de acceso gratuito, sí, eso es definitivo, ¿no? La bolsa de trabajo de los institutos, universidades, etcétera, simplemente quieren asegurarle a sus clientes, que en este caso son sus estudiantes, que seguramente con ellos obtienes un trabajo fijo, ¿no? Entonces tenemos este beneficio. Los eventos de reclutamiento pueden atraer personal de manera masiva, ¿no? Porque son un evento, hay muchas personas, algunos son profesionales, algunos son técnicos, algunos son personal no calificado. Da a conocer las operaciones de una organización. Como les he comentado, en estos eventos, su meta debe ser siempre dar una charla, contar qué es lo que están haciendo, no simplemente ir ahí con su valla, etcétera, para que las personas se acerquen, ¿no? Siempre es dar un poquito más, qué hacemos, cómo lo hacemos, contar un caso de éxito, etcétera, ¿no? ¿Implica costo de ejecución? Sí implica un costo y estos costos ustedes los deben considerar desde la movilidad de las personas que van a participar hasta el costo de los flyers, las hojas que imprimimos, si vamos a hacer llenar una encuesta, etcétera, ¿no? En cuanto a las prácticas, lo mismo casi que el tema de las sucesiones, ¿no? Permite formación de colaboradores, pero obviamente en estas empresas en las que están preparados para recibir a un practicante, no simplemente se trata de quiero un practicante y ya, no, la empresa tiene que estar preparada para capacitarlo, para evaluarlo, sus superiores y compañeros tienen que tener la disposición para hacer una evaluación sincera, porque la práctica es un contrato mutuo, no solo es, en realidad todas las funciones son mutuas, ¿no? Pero en el tema de la práctica tenemos una persona que está viniendo a darnos su experiencia educativa
y nosotros en retribución, obviamente, además de su pago, le vamos a dar una evaluación de los aspectos a mejorar, ¿no? Muchos practicantes se quedan para siempre en sus organizaciones, pero estas organizaciones obviamente tienen planes de sucesión y están muy preparadas, ¿no? Aquellos practicantes que son de paso, como usualmente suelen ser en el común de las organizaciones, pues por lo menos deberían llevarse consigo una buena evaluación y cumplir con las prácticas requeridas por su casa de estudios, ¿no? Atrae talento comprometido, eso sí, sobre todo cuando solicitamos practicantes que estén en 10º, 5º, tercio superior. Permite planes de sucesión, como ya les había dicho, la empresa tendría que estar muy preparada. Implica inversión retributiva siempre, no se olviden de este tema. La inversión que implica un practicante no es menor a la de otro colaborador. Si trabaja medio tiempo, pues le pago sus 512.50. Si trabaja tiempo completo, sus 1.025. Pero ojo con eso. Ahora, ¿cuáles son los medios tradicionales para el reclutamiento y que hoy por hoy muy poca gente los está utilizando y no debemos olvidarlos, ¿no? Estábamos hablando ya, sí, Boomerang, LinkedIn, referidos, etcétera. Pero ¿qué pasa con los anuncios en diario? ¿Qué pasa con los anuncios en radio? Estos son utilizados para procesos de reclutamiento masivo. ¿Por qué? Porque en estos anuncios tú usualmente no vas a buscar una persona a la que le vayas a hacer muchas evaluaciones, que va a obtener un cargo de confianza, no, para nada. En estos anuncios, además por su costo, ustedes van a tener muy poco espacio para comunicar qué es lo que están buscando. Entonces, buscan la mayor cantidad posible de candidatos en posiciones menos técnicas. Recuerden, lo masivo no está relacionado a voy a obtener 5.000 postulaciones. Lo masivo está relacionado a posiciones menos técnicas. ¿Por qué? Porque no voy a profundizar en la evaluación de estos candidatos, ¿no? Va a ser una evaluación, digámoslo, entre comillas o entre paréntesis, superficial. Entonces, para esto es importante tener en cuenta el costo del medio frente a la cantidad de personas a las que voy a llegar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar un anuncio de diario, no voy a seleccionar un lunes porque me cuesta 30 soles, mientras que el domingo me cuesta 100. Obviamente debo tener en cuenta el tema del costo y el alcance. Y lamentablemente, sí, María José, pero yo soy contador, soy jefe del área de recursos humanos, pero yo soy contador. Bueno, te toca conocerlo, o al menos te toca investigarlo, porque cuando tú ya no tienes más, ya has agotado con tu trabajo, tienes el Facebook saturado, te has hecho un video de TikTok y no consigues personal, debes mirar por encima de la valla y buscar algo más. Y no lo vas a hacer como sea, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? El costo frente al alcance, siempre manténganlo en su mente. Y estas son cositas que probablemente van a venir en nuestra evaluación. Entonces, es importante conocer aspectos claves como público objetivo, horario de publicación, días clave, etcétera, ¿no? Ahora, por fin llegamos a lo que todos habíamos estado esperando. Ya no aguanto más, necesito publicar mi vacante, necesito comunicar que estoy buscando una nueva persona. Bueno, esta vacante debe contener información crucial para atraer a los candidatos ideales y evitar la sobrecarga de información. Por ejemplo, título de puesto. Sí o sí, estos son los datos que jamás pueden faltar en nuestra publicación de vacante. Descripción del trabajo. ¿Cuál es el trabajo que yo estoy ofertando? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si estoy buscando, por ejemplo, un jefe de recursos humanos humanos especializado en qué rubro, en hotelería.
estás buscando un jefe de recursos humanos especializado en service, en telecomunicaciones, ¿en qué? Requisitos del puesto, qué es lo que excluye a las personas, ¿no? Porque digamos, yo estoy buscando un psicólogo, pero estoy buscando un psicólogo clínico, un psicólogo organizacional, que tenga un diplomado o que tenga por lo menos 3 años de experiencia. Todo eso se va a poner dentro de los requisitos. La ubicación de la prestación del servicio básico e importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te permite cierta flexibilidad con aquellas personas que viven más cerca. Tú puedes atraer talento que va a estar realmente interesado en la posición porque le queda un poco más cerca de su domicilio. Y estas son cosas que sí se deben considerar hoy por hoy, ¿no? Sobre todo recordando que el tiempo es tan importante. El tipo de empleo es un empleo temporal, es un empleo por obra o servicio, es un empleo a plazo indeterminado. Obviamente, acá vamos a llegar al tema de la banda salarial, pero obviamente este no es un tema eh, inflexible, ¿no? Muchas personas deciden no colocar la banda salarial y más adelante vamos a ver cuál es la recomendación. ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Cuándo lo pongo? ¿Cuándo no lo pongo? Régimen o beneficios. Eso sí, por favor, pónganlo, porque les va a ahorrar bastante tiempo. Muchas veces ponemos posiciones atractivas con un régimen no tan atractivo y de los 70 candidatos que postularon, realmente solo van a estar interesados 10 por el tipo de régimen, ¿no? Entonces sí, yo les recomiendo que lo pongan. Cronograma del proceso. Esto exclusivamente, bueno, lo digo exclusivamente porque son muy pocas las organizaciones que lo hacen, las privadas. Casi, yo les soy sincera, no conozco a ninguna que publica su cronograma, ¿no? Ellos no están limitados como lo que exige OSI, ¿no? OSI, que es el organismo de control interno del Estado, ¿no? Que sí o sí exige el cronograma del proceso. Las exclusiones. ¿A qué se refieren las exclusiones? Muchas posiciones son flexibles en cuanto al tema de la educación, en cuanto al tema de los requisitos, etcétera, ¿no? Pero hay algunas situaciones que son excluyentes, por ejemplo, la capacidad para viajar. Yo busco un supervisor de ventas que pueda encargarse de toda la región macrosur. Ustedes lo tienen que poner como excluyente, porque aquellos que quieran ser supervisores de ventas solo en una región, simplemente les van a hacer perder el tiempo, ¿no? Perdónenme que lo diga así directamente, pero hay que hablar las cosas tal cual, ¿no? Entonces, nunca se olviden de sus aspectos excluyentes, que sí o sí no puedo aceptar de mi candidato para que pueda postular a la posición. Recuerden que estamos en, en un departamento muy flexible, pero este departamento flexible tiene que tener límites. De todas maneras, tiene que tener límites. Sí, Diego nos comentaba, ¿no? Las agencias de empleo, cartelera y volantes son ejemplos de medios de reclutamiento tradicionales que han sido utilizados durante mucho tiempo y que en definitiva no pasan de moda. Ustedes pueden decir, sí, casi ya no se usa. El casi es la palabra clave. No pasan de moda. Perdónenme que regrese, ¿no? Y los horarios. Yo siempre recomiendo poner el horario, porque también ayuda, ¿no? A que la persona que va a postular a la posición tenga muy claro esto, ¿no? Si tú lo llamas y le dices, hola, ¿tienes disposición de tal a tal hora? No, estaba en mi publicación, bueno, muchas gracias, ¿no? Y ahí queda. Ahora les hablo del tema de la remuneración. ¿Por qué sí yo recomiendo en algunas ocasiones poner la remuneración? Porque descarta postulantes de acuerdo a la expectativa, ayuda a construir confianza desde el inicio del proceso,
¿no? Porque esta empresa ya me está diciendo cuánto, o un rango que me puede pagar. Entonces, ya tú estás siendo muy abierto, ¿no? Como empresa. Evita negociaciones no permitidas en el proceso, que esto es un aspecto súper importante. Si tú tienes un rango salarial inamovible, ponlo, porque el candidato va a saber que este es el rango salarial y que no se va a pagar más, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo esto porque cuando hablamos de procesos de reclutamiento y selección, tenemos que recordar que el tiempo es, es un punto base, un punto básico, ¿no? Y siempre que nosotros estamos buscando personal, estamos sobre el tiempo. Siempre, casi siempre, cuando no se previsto. Ah, y Irania me dice, ¿podría indicar más de las exclusiones? Sí, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que ponen un aviso, se busca jefe de recursos humanos, y tú ves asistente social excluyente. Esto quiere decir que solo pueden postular personas que han estudiado esta carrera, ¿no? De asistencia social o sociólogos, etcétera, ¿no? Pero puede implicar muchos aspectos, si se viaja, si no se viaja. Por ejemplo, si estás buscando un chofer de camiones, licencia de conducir, sí, pero ¿qué licencia de conducir? Lo que mínimo necesita un chofer de camiones es una A3C, si no me equivoco. Entonces, tú tienes que poner sí o sí excluyente, porque si no vas a tener a 400 choferes que tienen A2B, A1, y te vas a tardar un montón en encontrar una 13, en lo que lees sus CVs, buscas su récord de conductor y te das cuenta cuál es su licencia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que eh, relacionar directamente el tema de las situaciones excluyentes con cuánto tiempo me va a ahorrar poner una exclusión. Por ejemplo, en temas tan específicos como lo que les estoy mencionando, ¿no? De los choferes, o temas relacionados al diseño, o temas relacionados al estudio de bases de datos, ¿no? Que ahora se usa Power BI, que está el boom. Tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si yo tengo un aspecto que es inamovible, que sí o sí es un requisito indispensable, de ninguna manera pues voy a obviarlo de mis exclusiones, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué no poner la remuneración? ¿Es siempre necesario poner la remuneración? Sí, no. Yo pienso, todo depende. Ya hemos visto por qué sí, pero ¿por qué no? Porque podemos filtrar por un interés genuino, ¿no? Sí, hay personas que simplemente quieren acceder a esa posición y no es un tema determinante la remuneración. El segundo lugar permite flexibilidad de negociación. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. María José, mira, estoy buscando un supervisor de atención al cliente, es una posición que nunca hemos tenido. Búscame una persona, yo le puedo pagar a una buena persona desde, les soy sincera, ¿ya? Desde 1.500 hasta 3.000 soles si es una persona que tiene mucha experiencia. Entonces, si ustedes tienen esa flexibilidad de remuneración, obviamente no es necesario que lo pongan, ¿no? Si les han dado carta blanca en función a la remuneración de esta posición, yo les digo, simplemente no lo pongan, ¿no? Incluso más adelante lo vamos a ver, pero pueden utilizar preguntas de filtro que también nos van a ayudar muchísimo, son una herramienta muy buena, ¿no? Otra razón por la que yo a veces recomiendo no poner es porque permite conocer el rango usual para la posición vacante.
Entonces, estábamos hablando de este supervisor, ¿no? Una posición que nunca ha existido en la organización y que yo no sé cuánto gana un supervisor de atención al cliente. No tengo idea. Entonces, esto me da opción a conocer un poco más acerca del mercado. Me ayuda a tantear, a sondear cuánto es lo que está ganando una persona en este tipo de posiciones. También me puede servir como medio de investigación. La cuarta razón es porque se resguarda información sensible, ¿no? Ustedes dicen, ¿por qué se resguarda información sensible? Cuando uno trabaja en el área de gestión del talento humano, de recursos humanos, se da cuenta de que lo impensable, eso te pasa. Y hace mucho tiempo, no sé si es una historia real, no es una historia real, pero sí un jefe mío me comentó, no pongas la remuneración, ¿por qué? Porque sucedió que yo contraté una persona y la ex esposa sabía que había obtenido ese trabajo. Había tenido acceso, como la oferta estaba publicada, había tenido acceso a qué remuneración iba a tener y le estaba creando problemas a razón de esto. Ustedes dicen, pero María José, esas cosas no pasan. Pasan, créanme que pasan. Si ustedes ya tienen tiempo en el tema de gestión del talento humano, estoy segura que les ha pasado eso de, es imposible que haya sucedido esto, pero sucede. ¿No? Somos humanos y pueden suceder muchas cosas. Entonces, también podemos verlo desde ese punto de vista, ¿no? De resguardar información sensible, tanto para la organización como para quien vaya a ser parte de nuestro equipo. Ramona nos dice, ¿cuál sería una buena respuesta a la pregunta de cuál es tu expectativa salarial? Bueno, Ramona, acá tienes que considerar aspectos relacionados directamente a tu experiencia. Cuando tú eres una persona que tiene experiencia, tiene buena formación y has postulado a una posición que se ajusta mucho a tu perfil y pides una remuneración que no esté en el rango del mercado, también te descartan. Por ejemplo, están buscando un jefe de recursos humanos y tú pides 1.500 soles, el reclutador o la persona encargada de selección va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona está pidiendo tan poquito? Tal vez es una persona que no está muy capacitada o no tiene experiencia y quiere sopesarlo con el tema de la inversión y la remuneración. Entonces, yo siempre les recomiendo, ¿no? Si yo estoy bien capacitado, si yo tengo una muy buena formación, si yo me acomodo muy bien a la posición, pide el rango que le corresponde a la posición. Puedes ser flexible tú también desde tu tribuna, ¿no? Y decir, ay, mira, a mí me gustaría ganar desde tanto hasta tanto y de preferencia un intermedio, ¿no? Algo así. Pero nunca, nunca jamás cometan el error ni piensen que porque ustedes piden una remuneración más baja de lo que ya tienen en el mercado, les van a dar la posición porque es más barato, todo lo contrario, puede ser contraproducente. Yo estoy buscando un profesional calificado que esté de acuerdo a la experiencia, y por eso he puesto los años de experiencia, he puesto la formación, he puesto las aptitudes importantes, las habilidades y la actitud, ¿no? Entonces, si ustedes ponen una remuneración súper baja, ahí ya se quemaron, como se dice a veces, ¿no? Ya perdieron su oportunidad. Entonces, tengamos muy en cuenta este tema, ¿no? También tengamos en cuenta cómo se encuentra el rubro, si el rubro está atravesando una excelente temporada o si está atravesando una mala temporada. Hay algunos rubros que son más sensibles que otros, etcétera. Bueno, amigos, ya hemos llegado a la parte final de nuestra clase.
Les agradezco mucho por su paciencia y mil disculpas por los inconvenientes que se me han presentado a lo largo de la clase, ¿no? Realmente les pido mil disculpas.